Mi nombre es Telma Riva García, soy abogada, me especializo en Derecho Familiar y en Violencia Familiar, en protección a los menores, a la mujer y a las personas de la tercera edad. El día de hoy vamos a tocar el tema de violencia familiar. La más común y la que más se conoce es la violencia física, que es la que deja marcas y desafortunadamente es la visible para toda la sociedad. Sin embargo, es más recurrente y casi todas las víctimas padecen violencia psicológica, que es el maltrato diario y constante a la persona que sufre violencia. La violencia económica la ejercen entre padres que no se proporcionan alimentos o entre personas que necesiten cubrir alimentos a otra persona. La violencia patrimonial también es muy recurrida, que es cuando afectan a las propiedades o a los bienes como documentos, como objetos de las otras personas, ¿no? Increíblemente, pero hay personas que les retienen sus objetos para obtener determinadas situaciones. La violencia sexual sí existe, entre familias sí existe la violencia sexual muy constante. Y la violencia al derecho reproductivo. Hoy día es muy común que o exijan el tener hijos o al contrario, la prohibición de tener hijos, ¿no? Esas son las violencias que establecen los códigos y en materia civil y en materia penal. No, la pena depende de la comisión del delito, de las situaciones en las que se haya cometido el delito, de cómo se conforme, si fueron de tracto sucesivo, si fue inmediato. Sí, evidentemente es mayor hacia los menores, la protección hacia los menores es mucha, por lo tanto, quien se cometa un delito a un menor es muchísimo más grave que si fuera entre personas adultas, pero no es solo eso, sino es más bien la forma en cómo se comete, los agravantes que se tienen, las situaciones en las que se comete el delito y todo lo que conforma la integración del mismo. Los errores más comunes son más bien omisiones. La gente tiene la idea que al presentar una denuncia en materia penal por violencia, con el simple hecho de la declaración o del testimonio que se otorgó en primer lugar al Ministerio Público y otorgándole las medidas cautelares o de protección a la víctima, con eso ya fue suficiente. Desafortunadamente, el error más común es o bien otorgarles el perdón porque no va a volver a suceder, porque tienen la idea de que son familia y que no pueden hacer ese tipo de conductas, o porque simplemente abandonan la investigación. Y esto sucede tanto en materia penal como en materia civil, en los juicios familiares. Sienten que el interponer el primer escrito con eso fue suficiente. No le dan continuidad y con el paso del tiempo no existe una solución, solamente fue como una amenaza a un primer momento de violencia, pero realmente ni se siguió un proceso ni se solucionó una violencia familiar. Han sido varias. A la Ley General de Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes es la más importante. Al fin logró estipularse de manera escrita que ya no puede existir el trato humillante, ni los golpes, ni la educación por medio de golpes o sometimiento físico, que antes era tan recurrido y que muchas de nuestras generaciones lo ven de manera normal. Ya no pueden golpear a un niño, ya no existe el chanclazo, ya no existe el cinturonazo, ya no pueden reprender ni educar a un menor por medio de un golpe o de una humillación física o verbal. Eso ya está establecido en el Código Civil, también fue la reforma. Otra fue en materia penal, que ya se incorpora el delito de violencia psicológica como tal. Antes se manejaba la violencia familiar o la violencia, y la violencia psicológica era derivada de una violencia diferente que era la física. Se padecía violencia, se sufría violencia física o violencia familiar, y entonces se hacían dictámenes psicológicos para ver cuál era como la consecuencia de la violencia familiar. Hoy día la simple violencia psicológica se puede denunciar. ¿Por qué? Porque la víctima no tiene las condiciones
de saber si lo que está sufriendo es violencia o no es violencia. Por eso se tienen que hacer las periciales correspondientes. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Telma Riva García, soy abogada especialista en violencia familiar y derecho familiar, y cualquier duda que tengan me pueden encontrar en Contacta Abogado.